Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. Tal y como habéis visto en el título del programa, hoy es contrarréplica y no solo es porque lo hayáis visto, sino porque es domingo y los domingos siempre hay contrarréplica. Es decir, el programa de las preguntas y las respuestas, ese programa en el que vosotros preguntáis y yo respondo, si es que estoy en disposición de hacerlo, que no siempre es así, aunque no solo preguntáis, también sucede que hacéis bastante menudo, por cierto, de lo cual me congratulo, hacéis vuestras propias reflexiones, vuestros propios aportes a la contracrónica. Bien, participar en este programa es muy fácil, extremadamente fácil, tan fácil como tener un teléfono móvil, tener dedos para apretar a un microfonito que aparece en la aplicación WhatsApp y tener voz. Con esas tres cosas ya simplemente se puede grabar una nota de voz. Bueno, hace falta la última cosa más importante, la cuarta, que es tener algo que decir o algo que preguntar. Pero bueno, eso asumo y descuento que lo tenéis desde el principio. ¿Dónde enviáis esas notas de voz? Muy simple, al teléfono que os voy a dar ahora mismo. Es el 690-827909. Una vez más, apuntadlo, 690-827909. En el caso, bastante frecuente, por cierto, de que enviéis las notas de voz desde un teléfono que no está en España, porque este programa, por si no os habéis dado cuenta al oírme hablar, está hecho en España, yo soy español, pues tenéis que poner un +34 delante, por si no, no me va a llegar. Es decir, si enviáis esto desde un móvil mexicano, o ecuatoriano, o argentino, y no le ponéis, lo mandáis al 690-827909 y no le ponéis el +34, pues a mí no me llega, así que tenéis que ponérselo. Muy bien, pues dicho todo esto, que lo digo todos los domingos, pasamos directos a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Andrés, que es nuestro capitán uruguayo, que nos acerca una pequeña reflexión sobre el nombre de su país, es decir, sobre el nombre de Uruguay. Breve nota desde un país sin nombre. Sí, efectivamente, los uruguayos solemos decir que el nombre de nuestro país es en realidad una ubicación geográfica. Eso comenzó ya en la época colonial, cuando el territorio era conocido como la Banda Oriental, o sea, la orilla oriental del río Uruguay. Pasó a ser en su momento la provincia oriental dentro del virreinato del Río de la Plata. Luego, entre 1820 y 1825 o 1828, según ciertos avatares históricos, pasamos a ser provincia primero del Reino de Portugal, Brasil y Algarbes, y luego del Imperio de Brasil. Allí cambiamos de nombre, o mejor dicho, de referencia geográfica, porque pasamos a ser la provincia cisplatina, es decir, la que está de este lado del Río de la Plata, el lado brasileño, por supuesto. Cisplatina tiene una bonita sonoridad, pero no nos gusta mucho recordar esos tiempos. En cuanto a nuestro gentilicio, tenemos dos, uruguayos para el mundo, pero orientales en el Río de la Plata. En otro lugar, orientales haría confusión. Una vez me dijeron que en los documentos oficiales se escribe como nacionalidad oriental si uno es nacido en el territorio y por tanto tiene ciudadanía natural, y uruguayo si la persona tiene la ciudadanía legal. Suena bonito, pero también extraño, y no sé si es cierto. Cordiales saludos a ti, Fernando, y a todos los compañeros de la Contracrónica. Qué delicia escucharte, Andrés. Creo que me voy a llevar la contracrónica a Montevideo, que además, según tengo entendido, es una ciudad maravillosa, con un clima muy agradable todo el año. Además, tiene inviernos, sí, porque está en el hemisferio sur, pero que tiene un invierno bastante moderadito en comparación con los inviernos que gastamos aquí en España, que como supongo que sabrás, por lo menos en la zona donde estoy yo, el invierno castellano es un invierno famoso por sus fríos secos y duros que nos hacen la vida imposible.
Y ojo que yo no me puedo quejar, que me consta que los de Burgos o los de Valladolid lo pasan todavía peor que yo. Pero bueno, que tiene un clima muy agradable, una gran fachada marítima que recorre una avenida llamada La Rambla, como en Barcelona. La Rambla de Montevideo es famosa, más allá de sus fronteras, de las fronteras de Montevideo y de las fronteras de Uruguay. No sé cuántos kilómetros tiene, pero eso me han contado, es larguísima, que te pones a recorrerla en bicicleta y no terminas nunca. Es una auténtica maravilla. Un lugar con un clima agradable, el mar enfrente y un sitio por el que puedas circular con la bici o en patines, que a mí también me gusta mucho patinar, durante todo el día, sin repetir paisaje en ningún momento. Y además, según me han contado, también hay un parque. Hay un parque muy bonito que va a morir justo a la misma playa. Lo que no recuerdo es el nombre del parque. Todo esto no lo recuerdo porque hablo de oídas. Es decir, yo nunca he estado en Montevideo y por lo tanto no lo he podido experimentar. Todas estas bondades las he podido experimentar por mí mismo. Son cosas que, bueno, pues que se cuentan. Mi padre estuvo por allí hace ya muchos años, estuvo en Uruguay, y al volver me dijo que era un lugar estupendo, que si tuviese que elegir un sitio para vivir en Sudamérica, que se quedaba sin dudarlo con Montevideo, y había conocido varias ciudades, de las principales capitales desde luego, y fue la que más le gustó de todas. Decía que era un lugar extremadamente agradable, donde se vivía a la mar de bien, y con un clima estupendo, y que además era un sitio muy bonito y con una gente magnífica. En fin, Andrés, gracias por el comentario. Entenderás que a los españoles nos cueste mucho llamaros orientales, no por nada, sino porque estáis muy al occidente. Bastante al occidente. He ido a mirarlo porque no sabía cuántos grados, pues estáis a 53 grados de longitud oeste con respecto a Madrid. Así que está como, no sé si lo sabéis, pues estamos a 3 grados solo del meridiano de Greenwich, el meridiano cero. Entonces, 3 grados oeste. Y ojo, y somos de las pocas ciudades europeas que estamos al oeste, junto con Dublín, la propia Londres, que está partida en dos por el meridiano, Lisboa y poco más. El resto del continente está todo al este de ese meridiano. Muy bien, vamos ahora con Yuri, que es un venezolano que vive en Canadá. No sé si os habéis dado cuenta, pero últimamente todos los venezolanos que llaman de un año a esta parte son venezolanos, pero están en los lugares más recónditos del mundo, que si en Canadá, que si en Australia, que si en Estados Unidos, que si en España. Están repartidos la diáspora. Esta diáspora venezolana se verifica también en este programa. Bueno, pues Yuri nos quiere traer de nuevo, pues este es un tema que ya venía de otros días, el tema este del himno de España. Hola Fernando, con respecto al himno nacional de España, el cual pregunta si necesita letra, me parecieron muy acertados sus comentarios. Yo agregaría, pienso yo, que una razón también para no ponerle una letra es el asunto relacionado con los idiomas, que tanto puede esto hacer saltar más las alarmas independentistas, especialmente cuando estamos con el tema catalán y con otros temas. Pues mira, Yuri, podría decirte que si lo hacemos en latín, es decir, que si nos ponemos todos de acuerdo, cosa que dudo, los españoles no nos ponemos de acuerdo absolutamente para nada, y eso yo no sé si es malo o es bueno. Cuando un país se pone de acuerdo todo el mundo para algo, empieza a desconfiar. Y así ese país, además de ponerse de acuerdo para todo, se empieza a uniformar y cosas por el estilo, echa a correr cuanto antes. Bueno, pues si lo hiciésemos en latín, pues vamos, una posibilidad. Bueno, como a fin de cuentas el español, el catalán, etcétera, vienen del latín, pues os soy un himno en latín. Los suizos, por ejemplo, el nombre oficial de Suiza es Confederatio Helvetica, que es el nombre en latín. Como hablan 4 idiomas, pues decidieron poner un nombre, a pesar de que el alemán no viene del latín, pero decidieron ponerlo en latín. Pues no sé yo si aunque hiciésemos un himno en latín estarían todos de acuerdo. Porque el vasco, por ejemplo, no proviene del latín. Es el español, el catalán, el valenciano, el gallego, todos estos provienen directamente del latín, pero no el vasco, así que lo mismo ahí encontrábamos un problema. Evidentemente, si se pusiesen a escribir una letra oficial, quiero decir, se han escrito un montón, como contaba en aquel programa que hice hace ya un mes, pues tendría que poder cantarse, sería lo suyo, ¿no? Poder cantarse en todas las lenguas de España, que como bien me comentabas, creo que fue el domingo pasado, son unas cuantas, no sé cuántas me dijiste, si 12 o por ahí. Y eso ya la verdad es que me parece muy complicado, hacer que una canción suene bien en 12 lenguas. Hay cantantes cantantes italianos, es muy habitual que los cantantes italianos tuviesen, no sé si ahora lo siguen haciendo, pero antiguamente veías que una canción sonaba en italiano y a la vuelta de 3 meses empezaba a sonar por la radio en español y era exactamente la misma canción. Se han hecho también estos experimentos con el portugués y el español, el francés, es decir, lenguas parecidas.
Ahora, traducir una canción del ruso tienes que concederte tantas licencias en la letra que al final terminan siendo o diciendo cosas diferentes, vamos, de una lengua que sea muy distinta. Y aquí nos encontraríamos de nuevo con el mismo problema. No sé si has escuchado alguna vez el vasco, lo has leído. Las palabras son endemoniadas, son dificilísimas y suenan por regla general muy distintas a cómo lo hacen en español o en catalán. De tal manera que ahí lo veo difícil. Yo creo que casi mejor dejarlo como está, que es lo que comenté en su momento. Lleva así desde el siglo XVIII, desde 1760 aproximadamente, así que tampoco es para tanto. No vamos a preocuparnos por tener una letra en el himno, o mejor dicho, por tener una letra en un himno que nunca la tuvo. No pasa nada porque siga sin tenerla. Bien, continuamos. Vamos con el tema del año. Lo tengo aquí apuntado. El tema del año, para los que os incorporéis hoy, es el gentilicio de los Estados Unidos. El tema del año en la contracrónica estoy hablando, o en la contrarréplica, mejor dicho, no el tema del año en el mundo. Empecé yo hace, no me acuerdo, 6 meses, una cosa así, haciendo un comentario por encima y al final se ha convertido en un debate que estamos aportando nombres, ideas y demás, llamadas a la cordura en más de una ocasión, pues desde aquel entonces. Creo que todos los domingos tengo algún mensaje sobre este tema, del gentilicio de los Estados Unidos. Bien, esta vez la reflexión viene de Gabriel, que llama desde Savannah, que es una localidad costera en el estado de Georgia, en los mismos Estados Unidos. Es sobre el dichoso tema del gentilicio de los estadounidenses. No sé cuál es el problema con esto, porque en realidad por 200 años se han conocido como americanos, no solamente ellos mismos, sino también en muchas regiones del mundo, incluso fuera de América. Sí, es cierto que el gentilicio estadounidense se escucha muy bien en español, pero a ver, Fernando, ¿cómo dirías tú estadounidense en inglés? Y no solamente en inglés, tal vez traducir estadounidense a otros idiomas del mundo. Ten presente que no todo el mundo puede o dispone de un idioma tan flexible como el español, como el castellano. Bueno, Gabriel, yo creo que nuestra intención no es tan ambiciosa, ¿eh? Es decir, nos conformamos con encontrar un gentilicio práctico en español. Y creo que aun con todas nos están saliendo 5 o 6. Es decir, que con eso ya podríamos darnos por satisfecho. No sé, luego en inglés, pues que se las apañen ellos, como si nos pidiesen, bueno, tenemos que sacar de aquí un gentilicio para los Estados Unidos en español, en polaco, en alemán, en inglés, en italiano, en turco, etc. Bueno, pues casi podríamos dedicar el programa solo a esto, y necesitaríamos un conocimiento de lenguas increíble, imposible conocerse todas las lenguas principales del mundo y un conocimiento profundo, además. Si estamos haciendo en español es porque somos hispanohablantes y nuestro propio idioma lo conocemos bien. Pero he oído en alguna ocasión, no sé si lo habrás oído tú, eso de estadounidense traducido al inglés, o la versión inglesa de estadounidense, que es United Statesian. No tengo ya ni idea cómo lo pronunciarán, pero en español ya cuesta. United Statesian, todo junto. Lo he leído, búscalo en Google y verás que aparece en algunas entradas. A ver, muy en el mundo friki y en el mundo raro. Es decir, probablemente si ahí en Savannah preguntas a alguien, perdone usted, ¿no, ¿se considera United Statesian? Lo mismo piensa que le estás insultando o te suelta un bofetón, quién sabe. Así que mejor no lo intentes, o si lo intentas hazlo con alguien de confianza, no vaya a ser que se ofenda. Pero vamos, que no se usa. Ellos son precisamente del inglés bien el American, y es donde nació mi comentario y el debate posterior. Por cierto, Gabriel, ya que estás en Savannah, que lo he pensado nada más escuchar tu mensaje, hay un banco allí, no un banco de guardar el dinero, un banco de sentarse, quiero decir, que es mundialmente famoso. Supongo que lo conocerás porque vives allí. Me refiero al banco de Forrest Gump. ¿Lo habéis visto? La película y el póster de la película y todo, que la película empieza así, con Tom Hanks, que interpreta a Forrest Gump, sentado en un banco con cara de lelo, que es, bueno, Forrest Gump básicamente es un lelo, un lelo maravilloso, pero un lelo sentado ahí con su maleta en un banquito de color blanco, en una ciudad del sur de los Estados Unidos. Bien, pues ese banco está en Savannah, o eso más se encargan de poner en la película, y creo que lo rodaron allí. Así que supongo que será una atracción turística. Vamos, si yo fuese a
a esa van alguna vez en la vida, te aseguro que iría a fotografiar ese banco. No a fotografiarme en él, porque soy poco dado a los selfies y estas cosas, pero sí al menos hasta tirarle una foto y sentarme en él. Claro, que menos. Un poco mitómano siempre hay que ser. Muy bien, vamos con otro oyente. De nuevo, volvemos a una historia anterior, aunque esta no dio pie a debate, pero no sé si os acordáis, hace, pues esto ya para 2 meses, o mes y medio aproximadamente, es de febrero desde luego, porque coincidió con la feria esta de los móviles, de los teléfonos móviles en Barcelona, el Mobile World Congress, que se celebraba allí, que bueno, hubo follón, como todos los años, y hacía yo una reflexión diciendo que, bien, vale, como casi van coleccionando las manifestaciones y los problemas en esta feria en cada edición, y siempre hay pues su dotación correspondiente de protestones y de contestatarios en la puerta, incordiando, etcétera, pues que lo suyo, que ya que estaba eso ahí, pues podrían emplearlo como recurso turístico, que no era mala idea. En principio podían hacerse unos tours por la ciudad, desde el recinto ferial, la Fira Barcelona, que está en un lugar muy bonito, en la Plaza España. Bueno, pues desde ahí sacar unos autobuses, incluso se podían hacer con limusinas y tal. Pues bien, la cosa la dejé ahí, la idea, y resulta que eso ya existe en Argentina. Y es lo que nos cuenta Ariel, que es de allí. Epa, no nos roben las ideas, estimado amigo. Acá le llamamos el Tour de la Angustia. Lo que quieren hacer allá con la feria de Barcelona, acá hace años que se llama el Tour de la Angustia, es traer al extranjero en colectivo, por ejemplo, y llevarlo a hacer la cola de rentas al conurbano bonaerense para ser maltratado por los empleados públicos, o llevarlo a una manifestación cualquiera de las que se da en Capital Federal, de la izquierda o de quien sea, para que los gaseen, los caguen a palos, en fin. Y como corolario llevarlo a un partido del ascenso, de la primera B, la primera C, la primera D del fútbol de acá de Argentina, para que vean, sientan en carne propia lo que es a la gente insultando, puteando, basureando, tirándole cosas a los jugadores de su propio equipo. Acá se llama el Tour de la Angustia, precisamente, así que por favor, si van a copiarnos las ideas, sean un poco más originales. Saludos. Fabuloso, Ariel, no tengo otra palabra después de escuchar esto. El Tour de la Angustia, me ha encantado. Si el PIB se midiese por el ingenio de los habitantes de un país, es decir, hubiese alguna manera de medir eso, el ingenio, no la hay muy eficaz, pero sí todos entendemos quién tiene ingenio, o en qué países hay gente muy ingeniosa y en qué países la gente es más bien como trozos de madera. Pues si en el caso de que el PIB, en lugar de medirse por las compras, básicamente el gasto que se produce en un país cada año se midiese por el ingenio, pues Argentina sería una potencia mundial. Voy a decirte muy por encima de Suiza. Bueno, es que Suiza sería un país subdesarrollado, porque los suizos, que son muy ricos y que tienen un país ejemplar en casi todo, son bastante aburridos, como bien sabréis los que vivís allí. Uno puede morirse de aburrimiento, literalmente, en las ciudades suizas, no digamos ya en los pueblos. Y los suizos en general, los pueblos germánicos, para que engañarnos, y sé lo que me digo, pues no tienen un sentido del humor muy generoso. No quiero ser tampoco malvado con ellos, pero bueno, hacen chistes. El sentido del humor germano es el libro más delgado que jamás se publicó y son poco dados a los chistes y a las bromas y tal como nosotros, afortunadamente, sí que lo somos. La verdad es que debí suponer, cuando se me pasó esto por la cabeza, debí suponer que ya lo habíais inventado, que lo habéis inventado vosotros. Vamos, que si esto existía en algún lugar del mundo, tenía que ser en Buenos Aires. Porque por razones obvias. Bueno, aparte de que los argentinos son muy ingeniosos, aparte de eso es que el perroflautaje porteño es muy potente. Y además allí los sindicatos son importantes. No como en España, que no les hace caso ni Dios. Esa es la verdad. El día del trabajo van los 4 paniaguados del sindicato a la manifestación. Pero la hora y media que dura, la hora y media cada uno se va a su casa o a tomarse unas cañas y unas tapas por ahí. No verás que arman un pitote, ni que incendian coches, ni que cortan calles, ni nada de eso. Así que
teniendo en cuenta el ingenio más la realidad contante y sonante que se puede tocar y escuchar en las calles de Buenos Aires, ¿vale?, de las principales ciudades argentinas, algo así tenían que haber inventado. Pero vamos, gracias por la información, Ariel. Como supongo que sabes, yo soy perroflautólogo y estas cosas me son muy útiles. ¿Para qué te voy a engañar? Las incorporo a mi acervo perrofláutico, muy amplio, sin ninguna duda. Tengo hasta un diccionario ya antiguo, se me ha quedado muy antiguo, pero ahí está, lo tenéis en Amazon para descargar en el Kindle. El diccionario perroflauta se llama. Pero claro, tengo algunas lagunas que trato de ir rellenando como puedo. Hago mis estudios, pero siempre está bien que te llamen desde Buenos Aires y te cuenten estas cosas. Y otro de los temas del año, aquí en la contrarréplica, este es un tema bastante más reciente. Nació hace cosa de 2 o 3 semanas y es el del español en Filipinas. No el español de un español que va caminando por Manila, no. La lengua española, es decir, la nuestra, en las Islas Filipinas, que como supongo que, si no todos, casi todos sabréis, durante 400 años fueron parte de una colonia o algo parecido a una colonia española hasta el año 1898. Y bien, Rafael, que es un oyente de España, se pregunta por qué razón se dejó de hablar español allí. Te quería preguntar una cosa que siempre me ha llamado la atención. Siempre estás hablando acerca de lo grande que es el idioma español y de cómo podemos comunicarnos gracias a, pues en este caso, a la hispanidad, con tantos millones de personas. Y sin embargo siempre me he preguntado por qué en un territorio como Filipinas, que fue español durante, pues desde 1500 hasta 1800, casi principios del siglo XX, ¿por qué allí ahora mismo nadie habla español o es una cosa muy minoritaria? Es una cosa que me sorprende cuando en el resto de los territorios colonizados por el Imperio Español sí que se habla español y sin embargo en ese territorio pues al final ese idioma no ha cuajado. Muchas gracias por tu programa. Pues mira, Rafael, por una razón sencilla o por un conjunto de razones que son muy fáciles de entender. Por un lado, las Filipinas estaban muy lejos y además no se podía ir de manera directa, había que ir vía América, había que dar la vuelta al mundo literalmente para llegar hasta Filipinas. Es decir, una orden que saliese de la corte tardaba en llegar 1 año a Filipinas. No es broma, ¿eh? Tardaba en llegar porque tenía que salir de Sevilla, partía de Madrid, ya tardaba un par de semanas en llegar hasta Sevilla, de Sevilla partía con la flota, que no salían los barcos cuando querían, sino que iban organizados en flotas, tenía que partir hacia América, llegaba a México, atravesaba México, es decir, iba de Veracruz a Acapulco, supongo que la orden pasando por Ciudad de México, allí embarcaba en el galeón de Manila, que lo mismo, tenía unos días de navegación, no salía todos los días, iba una vez al año, y de Acapulco, el galeón de Manila, que se llamaba el galeón, pero no era un solo barco, eran muchos barcos, esa flota llegaba a Manila y ahí llegaba la orden. Es decir, que estaba literalmente en el fin del mundo. Eso por un lado. Luego tenía un clima, y sigue teniendo un clima sofocante. El clima de las Filipinas, pues a los filipinos les gustará, pero es un clima tropical, muy húmedo, con un montón de enfermedades tropicales, que a los europeos esos climas siempre los han matado, como a chinches. De hecho, si te fijas en América, los españoles básicamente se asentaron en las cordilleras, desde México hasta el cono sur. Bueno, en el cono sur ya no había esos problemas tropicales, pero sí hasta el norte de Chile. Buscaron hacer las ciudades siempre en lo alto. Por esa razón, Bogotá, Caracas, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, es decir, prácticamente todas las capitales de la América tropical están en alto, están por encima de los 1000 metros, cuando no directamente por encima de los 2000 o los 3000, como el caso de Bolivia. Y en Filipinas no tenían esa ventaja. Bien, eso provocó que el número de españoles siempre fue muy pequeño en Filipinas. Había muy pocos españoles en Filipinas. Es decir, que no querían establecerse allí, como si se establecieron de mil amores en Nueva España, es decir, en México, no digamos ya en el Cono Sur o en la isla de Cuba, que tiene un clima tropical, pero un clima tropical muy benigno. Es decir, el español existía y estaba allí, en la lengua quiero decir, se empleaba en Manila y en los lugares donde había administración colonial, y poco más, lo empleaban los sacerdotes, pero los sacerdotes a fin de cuentas iban a conseguir almas. Si veían que el español no lo entendían, pues aprendían la lengua del lugar y se dirigían a la gente en esa lengua. Es decir, las islas, que son muchísimas cientos de islas las que hay en
las que hay en Filipinas, pues seguían hablando sus idiomas y siguen hablando sus idiomas. Creo que en Filipinas hay como 100 idiomas distintos, más de 100 idiomas. El más importante en aquel entonces, igual que ahora, es el tagalo, que es de la isla de Luzón, pero ni siquiera la isla del septentrional de Filipinas, pero ni siquiera de toda la isla. Y hoy, de hecho, las Filipinas siguen siendo un crisol lingüístico. Emplean dos lenguas francas, una es el tagalo, que es la lengua nacional, y que la rebautizaron como filipino, y el otro es el inglés, que llegó con los Estados Unidos tras lo de Cavite. Nada más, cambiaron, la administración empezó a hablar en inglés de la misma manera que durante 400 años había estado hablando en español. Luego llegó pues el siglo XX, la globalización, y claro, pues los filipinos vieron que era muy útil para ponerse en red con el resto del mundo emplear el inglés. Bueno, que si vas a Manila y quieres que te entiendan, el idioma que tienes que aprender es el tagalo, que es el que se habla en esa ciudad, y es además la lengua nacional. Con todo, sigue habiendo una minoría de algo parecido a hispanohablantes, de la que hablaba yo el fin de semana pasado, que es el chabacano de Zamboanga. Son unos 2 millones de personas, que no es propiamente español, pero es una lengua muy parecida al español. Puse un corte de un informativo local el domingo pasado, y no sé, yo os dije que lo entendía, no sé si lo entenderíais vosotros, pero era realmente parecido, y hasta leí el Padre Nuestro en chabacano, y era perfectamente comprensible. Al final, si te fijas, una lengua se implanta solo de 2 maneras. Y no hay más, ¿eh? Si estudiamos la historia de cómo las lenguas se han ido difundiendo por el mundo, la primera es arrasando a sus habitantes, la que todos podemos tener en la cabeza. Tú llegas, eliminas a la población local y pones a los nuevos. Te pones tú, quítate tú para ponerme yo. Fuera. Esto se ha visto en los colonos ingleses en Norteamérica utilizaron esa técnica. Es donde había indios, dejó de haberlos. Simple. Muchas veces nos preguntamos, sobre todo cuando los gringos vienen con eso, es que los españoles arrasasteis a los indios en América. No, creo que fueron tus abuelos. ¿Dónde están los iroqueses? Pregunto. Porque yo no he visto ningún iroqués estaba toda la costa de Nueva Inglaterra llena. Y como esto, muchos más. Bueno, ellos llegaron, echaron a los indios al otro lado de los Apalaches, luego les fueron persiguiendo, se pusieron ellos y ellos hablaban inglés y se siguió hablando inglés. Esa sería una. Es decir, eliminar y recolonizar. Y la otra es una lengua nueva entra, generalmente por un poder imperial, que es el que tiene la administración y el que trae, en cierto modo, el contacto con el exterior, y bien, esa sirve de lengua franca entre las distintas comunidades. El español en América triunfó porque era útil como lengua puente entre indios de diferentes tribus. Y luego, posteriormente, ya con el nacimiento de las repúblicas, sirvió para cementar esas repúblicas. Bueno, acaba de nacer la República de México, ¿qué lengua vamos a tener? Había muchas, especialmente por el sur del país. No digamos ya en Guatemala, que sigue habiendo 23. Bueno, pues empleemos esta, que es la de la administración y un poco la que conocemos todos. Esa es una manera. Es lo mismo que el latín en la antigua Hispania. Nuestros antepasados remotos hablaban un montón de lenguas celtas e íberas que se desaparecieron de la historia. Y tú y yo hoy hablamos en una lengua derivada del latín. ¿Lo impusieron? Bueno, depende. Llegaron, nuestros antepasados remotos vieron que era útil, que se podían comunicar con otros y abandonaron sus lenguas anteriores y empezaron a hablar latín. Resultado, pues, 2000 años después nosotros hablamos en una lengua derivada del latín. Si ves, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, que también es un país hispanohablante fuera de América, pasó algo similar. Esto era una colonia que estaba la mitad en unas islas, en un archipiélago en el Golfo de Guinea, y la otra mitad en el continente, justo debajo de Gabón. Bueno, pues los españoles cuando llegaron allí se encontraron indígenas que hablaban 5 o 6 lenguas distintas. Los Fang y los Bubi eran las 2 etnias mayoritarias, pero había unas cuantas más. Y la lengua española se convirtió en lengua franca entre los indígenas del lugar. Y además era la lengua de la administración y era la lengua que les abría al mundo. Eso sucedió lo mismo con el portugués en Angola, con el francés en el Congo, etcétera, etcétera. Es decir, son las 2 maneras en las que una lengua se impone. El español en Filipinas nunca llegó a adquirir momento, digamos, ni para comunicarse los filipinos entre ellos, y cuando podría haberlo adquirido ya en el siglo XX con la Filipinas independiente,
pues dejó de ser española o dejó de pertenecer a la hispanidad y por lo tanto ya no tuvo oportunidad más, ya digo, en el chabacano, que está en la isla de Mindanao, en el sur, que todavía sigue teniendo 2 millones de hablantes. Muy bien, vamos con otro oyente más, se llama Mariano, es venezolano también, y quiere preguntarme una vez más, ¿por qué soy monárquico? ¿Por qué nos articulas un poco aquí a los que estamos en Sudamérica, que no entendemos muy bien por qué tú eres monárquico? Sé que eres liberal, pero creo que dijiste en algún sitio que eras monárquico. La verdad no lo entendemos para nada. Por favor, si lo podrías aclarar para nosotros, te lo agradeceríamos. Saludos y gracias. Bueno, Mariano, esto ya lo he explicado en más de una ocasión. Yo soy monárquico pues porque me ha tocado vivir en esta época. Me ha tocado ser español en la primera mitad del siglo XXI, con lo que hay. Y uno tiene que vivir con lo que hay y ser un hombre de su momento y ser un hombre de su época. Nada más. La República en España, hoy por hoy, la defiende básicamente la extrema izquierda. Y también la extrema derecha, por cierto. Partidos tipo Falange y tal son republicanos. Yo no soy ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. Hay algunos liberales republicanos, eso es cierto, pero son muy pocos. Y desde luego no se puede hablar de un movimiento liberal republicano en España, como tal. Es decir, que en el caso de que viniese una república, sabríamos qué tipo, lo sabemos de antemano ya, qué tipo de república tendríamos. Luego, en España la monarquía tampoco es artificial. No es como si en Venezuela decidís nombrar a un rey. Y, bueno, os lo estáis inventando un poco, ¿no? En nuestro caso no es así. Tenemos reyes desde el año 415 exactamente. Y en la era contemporánea, además, si nos venimos a las cercanías históricas, pues los reinados largos han coincidido de manera así general con periodos de estabilidad y de crecimiento. Las dos constituciones más longevas de la historia de España, que son las de 1876 y la última, la de 1978, han sido monárquicas. Pero bueno, como ya he explicado en más de una ocasión, la forma de Estado es lo de menos. Lo que importa es el tipo de ideas sobre las que se sustenta ese Estado. Es decir, cuando me dicen, ¿eres republicano o monárquico? Bueno, yo soy de ideas liberales. Prefiero Suiza a Arabia Saudita. Una es una monarquía y la otra es una república. Pero prefiero Holanda a Cuba. La una es una monarquía y la otra una república. Así que es una cuestión, en serio te lo digo, que no tiene la mayor importancia. Lo importante es las ideas que sustentan ese Estado. Y como conozco bien las ideas de los republicanos españoles, que no son muchos, por cierto, pero son muy ruidosos, pues esa es la razón por la cual sigo defendiendo que tengamos la monarquía un poco, porque hasta ahora no nos ha funcionado mal del todo. Y no es una cosa extravagante que hayamos coronado un emperador como aquel Bokassa, aquel centroafricano, ¿no?, que se autoproclamó emperador de la República Centroafricana en los años 70. No es nada de eso. Sí que existe una historia y una tradición que está ahí, nada más. No es una cosa que tengamos que inventárnosla, ya la tenemos. En fin, esto supongo que me lo preguntaréis en más de una ocasión. Estoy ya por grabar un mensaje que es estándar, y cada vez que lo pregunte uno, ponerlo a correr. Muy bien, pues vamos a terminar con Jairo, que es un oyente que vive en Miami, en Estados Unidos, que tiene una petición a la que ya he dado curso. Me gustaría tomarme un atrevimiento, ¿no?, como oyente y como patrono de la Contracrónica que soy, y me gustaría hacerte una pequeña sugerencia, a ver si pudieras implementar una nueva sección de la Contra, donde hables un poco sobre música clásica y sobre la vida de ciertos músicos de esa índole, porque honestamente estoy últimamente muy interesado por la música clásica, estoy muy interesado por esa parte de la cultura musical, y creo que tú eres un gran musicólogo, porque lo has dicho muchas veces, te gusta ese género, y qué más que aprender un poco de ti, como aprendo todos los días acerca de historia, acerca de política, y nada, es una sugerencia de mi más sincero respeto, y estoy seguro de que muchas personas me van a apoyar. Se podría llamar, no sé, la contracuartilla, algo así. Quizá no una duración de 20 minutos, porque sé que estar hablando 20 minutos sobre un compositor o sobre una pieza sería muy difícil. Pero bueno, es alguna forma más de diversificar este programa tan genial que has creado. Muchas gracias y saludos. Soy Fernando Díaz Villanueva y esto es El Contrapunto,
un programa creado para quienes son algo más que oyentes. Pues mira, Jairo, eso que acabas de escuchar, estos pocos segundos, es el comienzo, el arranque de El Contrapunto, que es el programa musical de Heredero. No es una sección, es un programa completo, heredero de la Contracrónica y hecho con los mismos genes que la Contracrónica y la Contrahistoria, pero que es solo para fans y para patronos del programa. Es decir, la razón es simple, gracias a ellos este programa y la Contrahistoria son posibles, es decir, existen porque tienen oyentes que se han comprometido con ellos y son ellos los que pueden escuchar. Es una manera, un premio, un detalle, un hat tip que les hago a mis protectores, que son muchísimos, más de los que yo hubiese imaginado. El programa dura 1 hora, así que, en fin, puedes escucharlo. No tienes más que ir a iVoox, para fans, eso sí, o a Patreon para patronos. Así que si no eres ni fan ni patrono, ya sabes, si quieres escuchar el programa, ya sabes, búscame en Patreon o en la aplicación móvil de iVoox y sigue las instrucciones. Por un par de $1 al mes, aparte de escuchar el Contrapunto, por supuesto, también puedes contribuir a que la Contra, es decir, este programa y sus 2 vecinos, especialmente la Contrahistoria, sigan existiendo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya podemos dar por terminada la contrarréplica de hoy. No me han entrado más llamadas y eso que he procurado ir más deprisa, pero bueno, me gusta dedicaros tiempo a cada uno de vosotros. En fin, bueno, queridos amigos, hasta mañana.